Estás escuchando Florecer con Alma, la vertiente sonora de Casa Alma Flor, un espacio para habitar lo sensible, reflexionar desde el cuerpo y volver una y otra vez al presente. Somos Mavi, Flavia y Vanina. Conversamos para sanar, crear, recordar y florecer. Gracias por estar acá. Comienza un nuevo episodio. Bienvenidos a Casa Alma Flor en su vertiente podcast. Hoy abordaremos uno de los conceptos más fascinantes y místicos de la psicología, la sincronicidad de Carl Gustav Jung. Es esa extraña sensación de que el universo te está hablando. No una casualidad, sino una coincidencia con significado. Para explorarlo, me acompañan dos personas maravillosas a las que amo profundamente. Vani, quien conecta cuerpo, psiquis y alma de manera magistral. ¿Cómo estás, Vani? Hola Flavia, hola a todas y todos los que nos escuchan. Muy bien, muchas gracias. Emocionada por estar aquí y por el episodio de hoy. Muchas gracias a vos. Y Vicky, que nos aportará significados profundos de esa experiencia de sincronicidad. Hola, Vicky. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Un placer. Bien, si les parece podemos comenzar con el tema de hoy, ¿sí? Al cual le he puesto sincronicidad, ecos de lo íntimo. ¿Por qué? Porque la sincronicidad es un fenómeno que une un estado psíquico, que puede ser un pensamiento, un sueño, una emoción, con un evento físico objetivo en el mundo exterior. ¿Sí? Recién hablábamos de esa sensación extraña de que el universo te está hablando, ¿sí? Pero no porque se dio por una casualidad, sino que es una coincidencia a la cual le encontramos algún sentido. Un ejemplo típico, estar pensando en alguien o haber soñado con esa persona y que justo en ese momento nos llame por teléfono o llegue a nuestra casa. Es algo que no entendemos, no hay una causa, ¿sí? Y tampoco decimos, no creo que sea una casualidad, ¿sí? Es como demasiado. Tiene demasiado significado el hecho que haya estado pensando en esa persona y que haya aparecido. Me gustaría como comenzar profundizando un poco en lo que Hume definió como sincronicidad, y él lo definió como un principio acausal, o sea, sin causa. No había una causa y un efecto, sino que se daba sin una explicación aparente. Entonces, podríamos llegar a decir que la sincronicidad es una coincidencia significativa de dos eventos que realmente no tienen una causa y un efecto. Debemos como marcar mucho, porque así lo desarrolló este psicólogo, que no es algo casual, ¿sí? Sino que hay algo que lo conecta significativamente. Una figura clave para poder entenderlo fue una seguidora de Hume, una discípula, ¿sí? Que se llamaba, voy a tratar de pronunciarlo bien, Mary Louise von Franz. ¿Sí? Como Ella si era una fuese María discípula. Luisa, ¿no? María Claro, Luisa. María Luisa. Ujú. Bueno, la nombremos como María Luisa más fácil. Ella como que sistematizó el concepto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave que le dio ella a esto? Es poder utilizarlo en los procesos de autoconocimiento, en los procesos terapéuticos, en los procesos en las que las personas ingresamos, nos sumergimos en nuestro interior. De ahí lo interesante de poder desarrollarlo para que nos ayude en esos procesos. Para ella, para María Luisa, ¿sí? Ocurre una sincronicidad fuera o dentro de un espacio de autoconocimiento de terapia, no, y eso no es solamente un evento, sino que es una pista
directa del inconsciente colectivo sobre el camino que estamos recorriendo, ¿sí? Por eso es tan fascinante. También me pareció importante nombrar, ¿sí?, a un físico de apellido Pauli, un físico premio Nobel, ganador del premio Nobel, con el cual Hume trabajó. ¿Por qué? Porque lo que Hume buscaba era como una base científica, bien del estilo de la época en donde se desarrollaba la ciencia fuertemente, para poder darle como una base científica a la idea que él tenía. Pauli en su trabajo sobre la física cuántica entonces le da un marco, ¿sí?, en donde Hume se siente cómodo porque Pauli aportaba el hecho de que los seres humanos nos movemos en tres dimensiones, ¿sí?, que es lo conocido por la ciencia, pero que había algo más, ¿sí?, que desde la física se empezaba a ver como principios de acausalidad, ¿sí? Había cosas que pasaban que no tenían explicación desde el punto de vista de la física clásica. Ambos entonces postulan la idea de lo que denominaron ellos mundo único, ¿sí?, donde lo psíquico y lo físico son como dos caras de una misma realidad subyacente. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no?, toda esta como introducción para saber un poco, para entender cuál es el significado de sincronicidad, eh, llegamos como al entendimiento de que la sincronicidad no es un fenómeno que tengamos que describir, ¿m? Sino que más bien es un sentido que debemos desarrollar, ¿sí? Es como esto, ¿no? Que es lo que expresaba más que nada María Luisa, para nosotros es muy importante, ¿sí? Porque no es algo que yo tenga que estar pensando para darle una explicación, sino para darle un sentido. ¿Mm? Entonces, realmente las tres esperamos que nuestras historias y todo lo que charlemos hoy animen a todos los que nos escuchan a prestar más atención, ¿sí?, a todo aquello que parece ser suerte, pero que en realidad esconde, subyace un significado. Nos gustaría, o me gustaría, sí, poder compartir con ustedes vivencias propias y de Vicky y de Vani acerca de esto, ¿no? Así que te convoco primeramente, Vicky, para que nos cuentes un poco una de esas experiencias que te hizo pensar, esto no es casualidad. La vida misma. La vida misma es un poco difícil pensar en una sola cosa, porque a medida en que empezás a abrir tu mente, eh, en realidad, a medida en que relajás tu mente y empezás a dejarte sentir más las cosas y no encuadrarlas tan en lo que conocemos como ciencia o en lo que racionalizamos, ¿sí? Empezamos a ver que la sincronicidad está en todos lados todo el tiempo. Y eh, parece, cuando pasa eso, que la forma en que veníamos entendiendo el mundo antes era muy chiquita y de repente se abre una cosa tan inmensa que decís, al final todo en la vida es sincronicidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pero bueno, yo creo que en mi vida la sincronicidad, y además no solamente verla, sino vivir la sincronicidad, me ha pasado mucho en el lugar en donde vivo hoy. ¿Sí? O sea, en el lugar en donde vivo hoy se llama La Droga, es un lugar que está en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué estoy acá? Si lo tengo que decir racionalmente, te digo, no lo sé. Cómo caí acá y si te digo, si te tengo que decir más allá de lo racional, porque lo sentí, porque el universo me fue dando pistas a las que yo fui abriendo mi corazón y entendiendo que este era el lugar ideal para mí, para mi familia en este momento.
encontré una escuela, o sea, yo estaba para dar un poco de contexto, yo vivía en Argentina, nunca en mi vida había estado en España, jamás en mi vida pensé que iba a vivir en España, o sea, esto no era un deseo mío, o sea, que decir toda la vida ella quiso, no, la verdad que no. Me pensé viviendo en otros países que no fueran Argentina, pero jamás había pensado en España. O sea, no había nada que me conectara desde lo racional, ni siquiera desde mi historia con España. Con España, con Valencia, nada. O sea, nada. Nunca pensé en este lugar. Y nunca lo conocía también, o sea, en este lugar específico, porque tampoco es una ciudad grande, no es que Madrid, ¿no? O sea, es un pueblo de 1.500 habitantes en el medio de la montaña. ¿No? Es muy loco. Entonces, de repente hace mucho, hace ahora como 4 años, 3 años, empezamos a sentir con mi marido que había muchas señales de que este sería un lugar para venirnos, de que nos teníamos que venir. Bueno, estaban acá ya Vani con mi hermano Juan, ¿no? Viviendo en la Comunidad Valenciana, ¿no? No en La Droga. Luego se vinieron mis papás, ¿no? Y bueno, yo empecé a mirar posibilidades de este lugar y encontré una escuela para mi hijo Mateo que me parecía hermosa y me parecía que me hablaba la página web de la escuela y está en Gandía, que es una ciudad que está a 15 minutos del lugar en donde vivo yo hoy. Em, entonces dije, bueno, empiezo a buscar casas por esta zona, encontré esta casa donde vivimos ahora, todo esto yo en Argentina, todo online, sin pasaje, sin haber tomado, o sea, todo así, como decís, esta chica está loca, bueno, así. Y encontramos esta casa y empecé a hablar con la dueña y nosotros estábamos en Argentina y empezamos a entablar una relación y de repente dijimos, bueno, vamos a Valencia a ver qué nos depara el destino. Vinimos acá, nos encontramos con la dueña, el primer día que entramos en la casa dijimos nos quedamos acá. Finalmente en la escuela esa de la que yo me había enamorado, no fue la escuela a la que fue mi hijo, fue lo que me trajo a este lugar. O sea, esa escuela fue la flecha que me señaló a la droga, ¿no? Y la casa, en realidad encontrar a la dueña fue otra flecha que me hizo que nos hizo que aterrizáramos acá. Y estando acá encontramos una escuela hermosa para Mateo y y nos encontramos nosotras tres. O sea, hablame de sincronicidad y en este lugar de 1.500 habitantes en el mundo nos empezamos a encontrar con gente con la que nunca nos habíamos visto en nuestra vida, en esta vida, ¿no? Y, y que decís, ¿qué puedo tener que ver con esta persona? Y empezamos a hablar y descubrimos que teníamos algunas cosas en común y después descubrimos que ellos lo conocían a mi padrino, que mi padrino es argentino, pero vive en Arabia y algunas veces se va a Mendoza. O sea, ¿me entienden? Y al final vivimos en un pueblo de 1.500 habitantes en donde a muchos de ellos son mejores amigos de mi padrino de Argentina y conectamos desde ahí y vos decís, pero esto cómo es posible. O sea, las, las chances racionales Mm. son imposibles. O sea, no existe una explicación racional de cómo caímos acá, cómo nos encontramos con estas personas, cómo a mí en muchos momentos, hace 7 meses que estamos acá, en muchos momentos me da la sensación de que este lugar nos estaba esperando. O sea, porque encontramos todo es una puerta abierta, todo, o sea, constantemente. Entonces decís, pero este lugar, o sea, me estaba esperando, o sea, necesitaba, digamos, no desde un lugar de ego, pero digo, es como si se abriera un hueco y te dicen, che, acá tenés que caer, ¿me entendés? Porque tu evolución y la evolución de lo que está alrededor, todo ¿no? Todos convergemos, todos nos colaboramos en esto, ¿no? Pero digo, vos vas a ir perfecta como un rompecabezas en este espacio. ¿Entendés? Entonces, todo lo que vos vayas moviendo, no siguiendo lo racional, sino escuchando las sincronicidades y estando abriendo tu corazón a eso, porque de esa manera es como voy tomando decisiones hoy, ¿sí? Las cosas vienen, parece loco esto, pero realmente pasa. O sea, uno cuando abre el corazón,
las personas, las oportunidades empiezan a aparecer cuando uno está lo suficientemente limpio de mente, limpio de la basura. Hay muchos autores que hablan de esto, de que nos llenamos de basura, Instagram, redes sociales, todas las preocupaciones mentales, las preocupaciones por lo que no pasó, las preocupaciones por lo del pasado. Cuando uno está bien, bien plantado en el hoy y se elimina la basura de alrededor, empezás a escuchar las sincronicidades. Decís, "Ah, ¿y allá? Ah, bueno, voy a ir por allá". Y de repente que esa puerta estaba abierta. Y esa persona, y te sonríe. Y vos decís, "Ah, voy a ir a hablar con ella, a ver por qué me está sonriendo. Y a ver, y de repente empezás a hablar y decís, ¿qué? ¿Lo conoces a mi padrino? ¿Son mejores amigos? No, nada, esto no puede ser. Así que bueno, un poquito así, yo digo Ujú. resumido, pero me cuesta un poco hablar en términos cortos, porque me gusta mucho que la gente me entienda y se meta en el contexto de lo que cuento. Pero bueno, un poco así vivo la sincronicidad hoy en mi vida. Buenísimo, muchísimas gracias. Creo que hay como cosas fundamentales. Una es que desde lo probabilístico, ¿sí? No hay posibilidad, ¿sí? Yo tengo dos pacientes, ¿no? Los dos son extremadamente racionales, los dos son ingenieros, y uno de ellos siempre hablando de estas cosas, ¿no? Eh, Empezó a darse cuenta que, como vos decías, Vicky, prestando atención al presente, empezaba a notar cosas que si su mente estaba todo el tiempo pivoteando entre lo que va a pasar, porque como buen racional, ¿qué hace? Proyecta, a ver, va a pasar esto, o como analizando lo que pasó para saber cómo defenderse básicamente hacia el futuro, no lo podés ver, no resuena, ¿sí? Ese eco, como decíamos en el título, de lo íntimo. En cambio, cuando logramos, ¿sí? Limpiar todo eso que sentimos, ese eco se hace presente. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Nos encantaría poder seguir hablando de esto en próximos capítulos porque bueno, esto tiene muchas implicancias desde tus saberes, pero nos gustaría primero un poquito escuchar a Vani, a ver qué es lo que nos tiene para contar ella acerca de su propia experiencia con respecto a la sincronicidad. Chicas, chicos, este episodio no es una casualidad. En mi caso, me pasa que justo en este momento de mi vida estoy explorando el cuerpo como performance, ¿sí? No tanto desde cómo la historia se inscribe en el cuerpo, sino el cuerpo como un escenario vivo a través del cual se expresan las distintas facetas de la personalidad. Entonces, en esa exploración personal, descubrir entre nosotras, Flavia, Mavi y quien habla, que hay maneras de desarrollar una manera de sentir que involucra órganos, sistemas y procesos específicos y notar que esto convierte al cuerpo mismo en un medio de comunicación entre lo psíquico y lo físico, me resulta profundamente sincrónico. Es como si este tema apareciera justo cuando yo ya lo estaba transitando en silencio. Ver al cuerpo como escenario, como un espejo de mis posturas internas y externas, ¿no? Reflejadas en el exterior, hace que este encuentro no se sienta como una coincidencia, sino como parte de una trama mayor. Y me sucede lo mismo con la conexión que he tenido en mi vida con la familia Marton Bermúdez, ¿no? Yo a Flavia la conocí, por ejemplo, 4 años antes de conocerlo a Juan, a mi marido. Vicky, como yo, es hermana mayor y nuestros nombres comienzan por B corta y nuestras historias son quizás un poco parecidas. Entonces, ¿casualidades? No lo creo. Bueno, muchas gracias, Vani, muchísimas gracias. De hecho, eh, cuando estamos las tres juntas, en nuestras conversaciones muchas veces encontramos
situaciones, fenómenos, experiencias que nos conectan con la sincronicidad. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, especialmente en estos espacios de encuentro, abrimos más la percepción a esas sincronicidades, y nos hacen profundamente felices, ¿no? O sea, descubrir eso es como el eureka, ¿no? De un científico que encuentra la respuesta a algo, ¿sí? Em, Avanzando un poquito, ¿sí? En referencia a lo que es la experiencia, experimentar la sincronicidad, muchos de ustedes se deben estar preguntando, bueno, pero ok, encuentro la sincronicidad, estoy atento, de hecho eso ya es un gran trabajo, ¿sí? Porque para poder empezar a percibir de manera más fuerte las sincronicidades, necesitamos estar presentes, ¿sí? Y eso es como uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer, ¿sí? Estar presentes en el aquí y el ahora. Pero más allá de eso, en el desarrollo, desde el que estamos hablando de la sincronicidad, que es el desarrollo de la psicología analítica de Jung, podemos dar un pasito más, ingresando en dos conceptos muy desarrollados por él, por María Luisa y por todos los seguidores de Jung, que es el del inconsciente colectivo y el de los arquetipos. El concepto de inconsciente colectivo, en ese concepto subyace el trabajo de muchas personas, Jung siempre las nombra, y de los arquetipos, ¿sí? A nivel planeta, han sido desarrollados por distintas culturas, inclusive culturas que en su momento no habían tenido contacto unas entre otras, unas con otras, ¿sí? Sin embargo, esos arquetipos se fueron desarrollando en la conciencia colectiva, por eso el inconsciente colectivo de toda la humanidad. ¿Y qué hace Jung? Va investigando y desarrollando el hecho de que todos esos arquetipos, a partir de el fenómeno de la sincronicidad, nos están dando, nos están ofreciendo significados, nos están ofreciendo posibilidades dentro de nuestro camino de autoconocimiento y de lo que él decía proceso de individuación, ¿sí? Es como el dejar de ser lo que debo ser, porque lo dice mis mandatos, mi guión de vida, etcétera, y empezar a ser lo que ya soy. ¿Mm? Jung entonces consideraba que esta experiencia sincrónica la mayoría de las veces está mediada, ¿sí? Por los arquetipos que están en nuestro inconsciente colectivo. Estos arquetipos los podríamos, para entenderlos bien, definir como patrones universales de pensamiento y de experiencia. Eh, es importante entender que cuando se activa un arquetipo en una persona, se va a manifestar simultáneamente a partir de un evento objetivo, ¿sí? En el mundo exterior, y entonces se va a experimentar, ¿sí? La experiencia, valga la redundancia, sincrónica. ¿Mm? Eh, Cuando hablamos de arquetipo, hablamos de imágenes primordiales o patrones heredados que están allí en ese inconsciente colectivo. ¿Cuál es la función que le da Jung? Eh, Más que nada, entender que son tendencias o potencialidades universales que si las percibimos y las trabajamos, nos pueden dar moldes, en realidad modelos, no moldes, sino modelos psíquicos de nuestra experiencia humana para poder ir descifrándolo en este camino de autoconocimiento. Podemos nombrar varios de esos arquetipos, pero le vamos a pedir ayuda a Vicky, ¿sí? A partir de lo que es los distintos arquetipos presentes en las cartas del tarot. Lo que sí me gustaría expresarles es que cuando ustedes vayan a decidir tener contacto con este tipo de experiencias, lo hagan con personas que realmente estén formadas, que tengan mucha experiencia de vida, ¿sí? Como por ejemplo Vicky. Así que le damos la palabra a ella para que nos cuente un poco acerca de estos arquetipos desde las cartas.
Bueno, gracias. No sé si es un montón lo que dijiste, pero en realidad yo la sugerencia que siempre hago con respecto al tarot, que acá lo traje y ahora vamos a hacer, les propongo una experiencia en vivo, Ok, em, es para mí lo más importante cuando se pide asistencia a una persona, sobre todo que tiene que ver con las terapias holísticas, ¿sí? Porque hay dos cosas separadas acá. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alguna situación que es más de mayor gravedad, es necesario recurrir a un psicólogo o un psiquiatra, estamos hablando de la salud mental. Y la salud mental no es una broma, ¿no? Entonces, cuando nosotros realmente estamos en una situación crítica, cuando ya tenemos diagnósticos, incluso cuando cualquiera de médico por ahí nos sugiere concurrir a un psiquiatra o un psicólogo, sí es importante verificar que esa persona sea una persona que tenga un título, ¿sí? Yo no soy muy la de que dice, todo el mundo los títulos, pero en situaciones de riesgo, sí, de salud mental, me parece que es fundamental esto, ¿sí? Hacerlo con conciencia. ¿Cómo lo hago con conciencia? Busco a psicólogos o psiquiatras que estén titulados, que hayan estudiado lo que se necesita estudiar eh, para poder acompañar a una persona que tiene en riesgo su salud mental. Eso por un lado, primero lo separamos. Luego, personas que no están en riesgo su salud mental, pero que sí están atravesando situaciones o circunstancias de vida, o incluso que pueden estar haciendo una terapia con un psicólogo, por ejemplo, como lo hacen con Flavia, pero que quieren complementar con terapias alternativas, es decir, comenzar a trabajar con otras partes con otros cuerpos, que no es solamente el mental, ¿no? Sino, por ejemplo, el cuerpo energético, hacer un poco de acompañamiento en el cuerpo emocional, pedir claridad, acompañar en la vida, digamos. Yo no tengo diagnósticos en este momento, no está en riesgo mi salud mental y constantemente estoy mm, queriendo mi evolución, ¿no? Estoy buscándola, ¿sí? Me pasan cosas y en ese me pasan cosas busco asistencia de terapeutas holísticos. Para mí, en el mundo de los terapeutas holísticos, para mí, ¿no? Cada persona lo siente, pero para mí lo más importante es, por un lado, que trabaje desde la luz, ¿sí? Que claramente exprese que su trabajo lo hace con asistencia de Dios y de seres de luz, ¿sí? Desde ese lugar. Yo con la oscuridad no me meto, cada persona transitará lo que tenga que transitar y hará lo que sienta. Mi sugerencia es esa. Busquen terapeutas que son claramente terapeutas que trabajan desde la luz y que lo expresan verbalmente, ¿no? Porque el que no trabaja de la luz desde la luz no lo va a decir. mm, ¿Mm? Entonces, preguntarlo, o sea, hay signos también, ¿no? Cuando llegué acá, que no conocía a ningún terapeuta, ni holístico, ni nadie que pudiese sugerirme a alguien, sincronicidad, empecé a pasar, me acuerdo, lo llevaba Mateo a baile y al lado del lugar en donde Mateo va a baile hay un espacio que se llama la botica terapéutica. Entonces yo pasaba por ahí y cada vez que pasaba me llamaba la atención, era como que había algo que me atraía a ese lugar, decía, ¿por qué? ¿Por qué? En un momento entro a este espacio y, bueno, la persona que me recibe, Pilar, con un símbolo de Chokurei, que es el símbolo principal del Reiki, que es toda la energía del universo, de la luz, está aquí un collar colgado con un símbolo de Chokurei, ¿me entienden? O sea, no hay manera de que un símbolo de la luz, geometría sagrada, se utilice de otra forma. O sea, una persona que tiene eso colgado, digamos, ya dice mucho de esa persona. Entonces, bueno, como dije, bueno, por algo caí acá. Y de hecho, ella que es eh, tiene una titulación en medicina china, además de reikista y mm. otras cosas más, pero trabaja todo desde las terapias holísticas, nos está acompañando a mí y a Mateo y es
una genia. Ha sido un gran descubrimiento. Digo, busquen desde la luz. Y lo otro es que me parece súper importante, desde mi experiencia, nadie puede hacer futurología. Mm, Aquel que hace futurología no lo hace desde la luz, porque los seres de luz respetan ante todo el libre albedrío de mm, cada uno de nosotros. Y en el libre albedrío no está definido el futuro, porque lo defino yo. ¿Sí? Entonces, aquella persona que se sienta al frente tuyo y te dice, a vos te va a pasar esto, eso no es mm, un trabajo de luz, desde lo que yo interpreto. ¿Sí? mm, Entonces, esas son como mis sugerencias que me parecía importante que ahora que trajimos el tarot, porque el tarot, que para mí es mm, sagrado desde los mm. arquetipos y habla de una forma impresionante, nos habla cada uno de nosotros, se utiliza mucho para hacer futurología, Adivinación, claro. adivinación o futurología. Ujú, Entonces, muchas personas que han tenido este tipo de experiencias vienen y llegan a mí y me dicen, bueno, ¿cómo estás? Digo yo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué te trae aquí? Ah, no, yo vengo para que me digas, para que mm. vos me digas cómo estoy. Y no, yo no hago adivinación, Mm, ¿sí? Eso no es algo que yo conozco, ¿sí? Yo lo que hago es te asisto y te acompaño desde un lugar de luz. Y en ese acompañamiento no hago ni adivinación ni futurología, porque eso no está definido, lo definís vos, ¿sí? mm, El tarot es un espejo, como bien dijo mamá. mm, Es un espejo y por eso para mí el trabajo con el tarot siempre es un trabajo de los dos, de mío y de la persona que está al frente mío pidiéndome la asistencia. Em, yo no te digo, esta carta dice esto, 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 sino que yo pregunto a la otra persona qué es lo que ve en esta carta. Y a partir de eso, si bien obviamente cada carta es como dijo mamá, tiene una simbología específica, representa algo, ¿sí? Tiene muchos gráficos, ¿no? Muchos mm, gráficos y es el significado que cada uno le pone y hay personas que le llama más la atención algo que a otras, ¿no? Entonces vamos por ahí. Entonces, si les parece, vamos a hacer una experiencia ahora en donde yo voy a sacar una carta de tarot, le vamos a poner la energía de las tres de Casa Alma Flor y que estas cartas estén al servicio de lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? A ver qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que nos quieren hablar. Entonces, desde este lugar vamos a sacar una carta que es, mira, dado vuelta encima. ujú. Sí, Es el ermitaño, es ¿no? el ermitaño, Y es el dado vuelta. ermitaño y dado vuelta, ¿sí? Yo lo voy a poner así para que lo puedan ver al dibujo. Ujú. Ahí, el ermitaño. Y les pregunto, te pregunto a vos primero, Vani, ¿qué te representa el ermitaño a vos? Pero, ojo, que salió así, ¿no? ¿Qué te representa? Y pensando que salió en dada vuelta. Para mí el ermitaño es el retiro del ruido, ¿no? El retiro del ruido para cuidarse a una misma, donde aquel espacio de cuidado en el que la recuperación no tiene que ver con lo que encuentro fuera, sino que la medicina está dentro, es como que viene a decir eso, la carta, ese es el significado para mí, ¿no? Y en este sentido, yo lo que creo, lo que siento más que lo que creo, que nos viene a mostrar es como, es quizás un mensaje hacia las demás personas en las que, en el que dice, no hace falta que el camino lo transites solo o sola, lo podés transitar acompañada, acompañado de nosotras, de, o de otras personas, como no estás solo, ¿no? No estás sola. Eso es el mensaje que yo siento de esta carta. Ujú. ¿A vos, Flavia? ¿Mami? Yo siempre mi mente vincula el ermitaño con la sabiduría. Esa experiencia de introspección para encontrarse uno mismo. Sin embargo, en este caso,
al verlo dado vuelta, eh, lo primero que sentí fue algo que hemos estado hablando bastante entre nosotras y es esa introspección la hemos ido haciendo de distintas formas las tres y estamos preparadas para salir, ¿no? Poder ofrecer eso sin miedos, ¿no? Cada una de nosotras, las tres, tenemos esta característica de estar en la búsqueda, ¿sí? De perfeccionarnos, de estar mejor, de saber, de tener experiencia y a veces hasta nos vamos de mambo y no nos animamos a ofrecer eso. Y eso es lo que me dio esa experiencia de haber estado en proceso de introspección y con lo dado vuelta es ahora toca ofrecerlo, ¿no? En este espacio que me parece combina tan magistralmente o tan lindo, tan sincrónicamente eh, la- la- mm, las capacidades y las competencias de cada una de nosotras que nos aúna mucho el amor, ¿no? Porque mm, no solo por nosotras tres, sino como un amor hacia la humanidad, ¿no? Así que eso es lo que me representa el ermitaño. Sí, 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 así como lo dicen ustedes, el ermitaño cuando está en posición normal tiene que ver con una persona, un ser que está en búsqueda de sí mismo y está en el encuentro con el yo soy, que es algo, una frase que nosotros usamos mucho cuando decimos yo soy, que es esta forma de nombrarse álmicamente. ¿Mm? Eh, y tiene que ver con un encuentro con la luz, con una sabiduría interior, con mirarse a uno mismo y con cerrar ciclos. Esto cuando está en posición normal. Ahora cuando están en posición invertida, creo que en el caso nuestro específicamente, porque no significa para todos lo mismo y a esto me refiero, ¿no? Es a ver qué significa para mí en este momento. Creo que representa un poco lo que nosotros estamos transitando y viviendo en este momento como tres terapeutas unificadas por un propósito en común, ¿sí? Que es Casa Almaflor. Creo que venimos haciendo cada una individualmente un proceso de encuentro con el yo soy álmico de cada una, con la búsqueda esta de nosotras mismas. También venimos de un proceso largo de años de trabajar con qué es Casa Almaflor, cómo nos encontramos en este lugar y qué es lo que vamos a dar al mundo. Y justo en este momento estamos viviendo un proceso que tiene que ver más con una expansión hacia afuera, ¿no? No es cualquier expansión, es una expansión desde que nos encontramos con el yo soy, de encuentro con el yo soy, de nosotras tres y de Casa Almaflor, y expansión hacia afuera, invitar a otros a vengan al encuentro con el yo soy de cada una y cada uno de ustedes, y el yo soy de Casa Almaflor. Entonces fíjense cómo una figura que puede representar algo, o sea, realmente si bien las cartas y cada una de estas figuras puede tener una representación más o menos similar, parecida, hablar de algo parecido, para cada persona en sincronicidad, ¿no? También significa algo, porque además cuando yo tiro las cartas de tarot, las cartas le hablan a la otra persona y muchas veces también me hablan a mí, ¿no? Es lo que yo uno con esta persona y, y bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias. Hermoso, creo que cada uno de los encuentros que tengamos tendríamos que hacer este tipo de experiencias con las cartas y con las distintas disciplinas que vamos, ¿no? Manejando cada una de nosotras, ¿sí? Porque me parece que es mucho más vivencial. Bueno, muchas gracias, Vicky, por todo este recorrido. Nos encantaría, como decía hace un ratito, hablar un poquito acerca de la sincronicidad, pero desde la perspectiva de las vivencias de Vani, que es una experta en conexión, como ya lo hemos podido experimentar por lo que ella nos comentaba, conexión cuerpo, mente y alma.
Nos encantaría que nos explicaras un poquito cómo entendés vos, Vani, eh, la experiencia de poder acceder a la sincronicidad a través de, por ejemplo, la práctica del yoga. Muy bien, me encantaría comenzar a compartirnos esto recordando este concepto, ¿no?, de sincronicidad, lo que la sincronicidad que es la capacidad, lo interno y lo que sucede fuera. En este sentido, para mí, la sincronicidad a través del yoga es una experiencia sensible, simbólica y profundamente humana. El cuerpo para mí se transforma en un instrumento perceptivo, pero sobre todo en un lugar de revelación. Cuando la mente se aquieta y habitamos en vida, que no es cualquier receptividad, es una receptividad que se baja en señales sutiles. Entonces, lo que normalmente podría pasar desapercibido, como una emoción, un pensamiento, una imagen, si estamos atentas, con la mente aquietada y el cuerpo en presencia, esto adquiere relevancia simbólica, ¿vale? En este estado, los acontecimientos externos tienen la oportunidad de comenzar a dialogar con el mundo interno. En este sentido, el yoga se convierte en un elemento fundamental para percibir la sincronicidad, ¿no? Luego, las posturas. En mi caso, yo vivo las posturas como gestos, rituales que comunican algo más grande que la voluntad personal. Entonces, una postura no es solamente una alineación, sino que es un signo. Y ese signo puede resonar con patrones inconscientes, con sueños o con situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, una postura de apertura de pecho, ¿sí?, en ese día puntual, puede coincidir con un encuentro o situación inesperada que también abre tu vida emocional o te dispone a abrirte a recibir esa experiencia. En este sentido, el yoga es un lenguaje silencioso que puede hacer visible lo invisible. Luego, la sincronicidad aparece cuando estamos afinadas con el pulso vital, ¿sí? Entonces, practicar desde la presencia y no desde el rendimiento nos sintoniza con un orden más amplio. Con esto me refiero a los ritmos naturales, por ejemplo, ¿no?, el día, la noche, el ciclo lunar, y nos vuelve más permeables a los símbolos. En ese estado de afinación al pulso vital, lo interno y lo externo dejan de estar separados. Luego, y más relacionado con mi visión de la vida, yo comprendo la vida como un tejido interconectado, ¿sí? Todo está interconectado y cualquier cosa que yo haga es como esta frase de el aleteo de la mariposa que provoca un tsunami del otro lado del mundo. Pues desde esa perspectiva, cada evento es parte de una trama mayor y la sincronicidad viene a ser como una forma de percibir esa red viva que une y vincula todo. El yoga en este sentido es una práctica para afinar la escucha y sintonizar con esa red. En definitiva, acceder a experiencias de sincronicidad a través del yoga no es algo que se fuerce, ¿sí?, sino que sucede cuando estamos presentes. Y cualquier persona puede vivirlo, no hay que saber hacerlo bien, sino que hay que tener la disposición, ¿no? Hay que estar disponible para esa experiencia. Cuando el cuerpo se vuelve presencia, la vida es la que habla. A veces la vida habla en silencio, a veces a través de un gesto mínimo, de un encuentro inesperado, de una emoción que se abre como una flor. La sincronicidad no se busca, ¿vale? La sincronicidad se reconoce. Y el yoga para mí es precisamente eso,
una práctica para recordar que estamos tejidas en la misma trama que nos revela. Es habitar la respiración, habitar la postura, habitar el instante como quien toca una cuerda invisible y sentir que el universo responde. Entonces, es un poco así como yo entiendo que se puede acceder a la experiencia de sincronicidad a través del yoga. Bueno, muchas gracias, perdón que estaba ahí muteada y no me respondía la computadora. Vani, ¿podrías llegar a contarnos alguna experiencia con algún alumnito, alguna persona que vos estuvieras supervisando, que a vos te pusiera en contacto desde esa persona con la sincronicidad o que lo haya tenido esa persona? No tanto como una experiencia que hice una pequeña pausa de silencio para reflexionar y volver en mi registro de memoria a ver si tenía eso, algún recurso para responder. No desde lo hablado, o sea, no es que una persona me haya dicho, mira qué loco esto, ¿no? Mira esta casualidad. No recuerdo un ejemplo concreto. Lo que sí me pasa es que yo soy una fiel creyente de que ningún encuentro con ninguna persona es casual. Eh, entonces, cada vez que he sido convocada para, para asistir a alguien a través del yoga, eh, ha sido porque yo necesitaba lo que esa persona tenía para enseñarme y viceversa. Entonces mi rol de profesora se cambia al de alumno y el del alumno a profesor, a maestro, ¿no? Y así como que se va dibujando sí, una manera de vincularse, ¿no? Donde nada es casualidad, entonces todo es sincrónico, porque lo que yo necesitaba lo encontré en esa persona y esa persona encontró en mí lo que necesitaba. Claro que en el medio hay un montón de cosas con las que peleamos, ¿no? Cuando nos encontramos con el otro. Pero si nos disponemos a abrirnos y a abrazar, a recibir, creo que es más probable que tengamos esa experiencia de sincronicidad más vívida, ¿no? Ujú. Entiendo, entiendo. Bueno, muchas gracias por expresarlo de esa manera y contarnos tu propia experiencia, que me parece que es lo que más nos enriquece. Em, Me gustaría expresarles un poquito desde un punto de vista más de la utilización del concepto de sincronicidad desde la psicología, una experiencia propia que me hizo sumergir, ¿sí?, en una cierta búsqueda para poder entender qué era lo que estaba pasando. Eh, Fue una situación en dos momentos de mi vida, una al estar frente al Coliseo Romano y la otra estando frente a otro coliseo en Croacia, en una ciudad que se llama Pula. Allí tomé contacto con el hecho de que ambos lugares fueron construidos o terminados de construir durante una dinastía romana de tres personas, un papá y dos hijos, que los tres fueron emperadores, cuyo nombre era la dinastía Flavium, y mi nombre es Flavia. Entonces me sonó, sí, me sonó, y cuando me acerqué a ver un poco en Pula y en el Coliseo Romano también, lo que apareció fue que esa dinastía de estas tres personas, de estas tres emperadores, habían reinado en Roma desde el año 69 hasta el año 96 y yo nací en 1969. Entonces es como que ahí
uno ahí se pone en contacto con datos que a lo mejor cualquier persona diría, oh, qué casualidad, ¿sí? Pero era como demasiado, es como que nos suena en la intimidad ese eco de decir, hay algo más, a lo cual en la mayoría de las veces, como vivimos en automático, seguimos de largo y no nos detenemos. Entonces empecé a investigar, de hecho digo, wow, qué bárbaro, hasta inclusive esto de prestarle atención a la sincronicidad me permite también empezar a aprender más cosas de la historia, de cómo se movían, de qué sucedía, qué cosas resuenan en este nombre mío de Flavia. Y bueno, en esa búsqueda empecé a encontrar claves, ¿sí? Que esto es lo que decía María Luisa, ¿no? Mary Louise, encontrar claves para el proceso de individuación, de ser yo misma, ¿no? Y la verdad es que fueron claves que me han resonado muchísimo, especialmente con el hecho de ser una persona muchas veces cuestionada por el hecho de ser muy generosa con mi tiempo, ¿no? Y ahí encontrarme y que me resonara decir, pero esta sos vos, ¿sí? Esta sos vos, ¿sí? Porque bueno, en definitiva, como para hacerlo rapidito, ¿no? De los tres, ¿sí? No, yo tengo dos hermanas mujeres, yo soy la del medio. Entonces, me sonó, bueno, a ver qué onda el del medio, el que fue emperador en el medio. Un emperador que fue considerado una persona extremadamente generosa con su tiempo. Entonces, automáticamente al leerlo sentí una movilización grande y decir, esa sos vos. O sea, eso es lo que te está queriendo decir esta experiencia. No está mal que vos seas generosa con tu tiempo. Entonces, bueno, quería comentarles un poquito esto, ¿no? De cómo uno puede llegar a contenidos tan profundos y que lo más importante, tanto como dijiste vos, Vicky, como lo que dijiste vos, Vani, es no tanto una explicación racional, sino, de hecho, nada que ver con la racional, sino cómo me está resonando este eco adentro mío. ¿Mm? Así que bueno, eso les quería compartir porque me conmovió muchísimo y me sirvió mucho, ¿sí? Y podríamos seguir hablando de nuestras experiencias de sincronicidad mucho porque la verdad es que es muy hermoso, es un tema muy rico para compartir y para conocer y para conocernos, ¿sí? Así que bueno, me gustaría que cada una de ustedes, si quiere decir unas palabras finales para que cerremos este podcast que ha sido tan hermoso. Yo tengo muchas cosas para decir, como siempre, pero esta última parte de lo que contaste me movilizó mucho Ujú, porque en mi vida hace muy poco tiempo yo he empezado a canalizar, ¿no? ¿Qué significa canalizar? Canalizar significa tener conversaciones con seres que están en otras frecuencias energéticas. Y todos tenemos la capacidad de hacerlo porque todos somos el universo y todos venimos de la luz. Todos. No está en cuestionamiento eso. Pero vos sabés que uno empieza a canalizar cuando deja de cuestionar, cuando deja de cuestionar mentalmente estas cosas que aparecen. En el momento en que vos dejás de cuestionarlo, es cuando empezás a tener conversaciones con otros seres. Con vos misma, ¿no? Primero puede ser con tu alma, digamos, ¿no? Con ese ser, yo siempre fui esto, yo soy esto. Ese es el encuentro, desde mi experiencia, con el ser álmico que yo soy en esta vida y en todas mis vidas, dimensiones, tiempos, ese encuentro de yo siempre fui esto, a mí me pasó esto, por eso lo digo también. O sea, cuando yo me encontré con yo siempre fui esto, ese encuentro con el alma, decir, yo soy esto, ¿no? Por una parte, porque después te digo, no termina, o sea, te empezás a encontrar y a otra parte tuya y otra, y bueno, una maestra mía que dice que en esta vida, esta era de Acuario, estamos un poco la humanidad está llamada
a la parte del despertar espiritual de esta era es ir encontrando todas las partes que somos para integrarlas y traerlas aquí, traerlas, no irme, porque hubo otras eras, cuando yo siempre nombro a los maestros ascendidos, en que cuando el maestro se iluminaba se iba, Ujú. ascendía a otras dimensiones. En esta era el llamado es atraer, al revés. ¿Sí? Yo me encuentro estas partes de mí, las traigo. ¿Y cómo encuentro? Cuando dejo de cuestionarlas a nivel mental. Entonces, cuando yo escucho una experiencia de una persona que le pasa esto, me emociona mucho porque eso es la iluminación. Ese momento es la iluminación, ¿no? Para los que vivimos una vida espiritual es muy fuerte porque es como que uno parece que va a la búsqueda, como decía Vani, y al final en realidad viene. ¿Y cuándo Bien. pasa? Cuando dejas de cuestionarte mentalmente, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, quería como traer esto porque me pareció muy emocionante, eh, como escucharlo cuando le pasa a otra persona, y traerlo como también con algunas palabras, ¿no? Para empezar a ponerle nombre también, ¿no? Porque si no parece que es lo que yo en mi mente me imaginé y hice una Mm, conexión y ya está. En mm, realidad, desde mi experiencia, he tenido varias maestras y sigo en contacto con otras maestras que hay muchas personas que hablamos de lo mismo, ¿no? Y cuando hablamos de esto, hablamos de canalizar, que es tener esta conversación con mí misma en otras dimensiones, en otros tiempos o en otras frecuencias energéticas. Y ahí, cuando te abrís a esto, podés empezar también a conversar con otras, con otros seres, con otras frecuencias energéticas. Así que bueno, les dejo eso. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vos, Vani, contanos un poquito. A mí me gustaría, para cerrar, agradecer a todas las personas que están escuchando este podcast, em, y que se animen a abrir el corazón a la sincronicidad, porque que estés escuchando esto no es una casualidad. Las casualidades no existen. Así que eso, agradecer. Y a vosotras, chicas, también. No, muchas gracias a vos, Vani, muchísimas gracias, Vicky, muchísimas gracias a todos, como decís vos, Vani, que nos escuchan. Y bueno, cerrar esto invitando a que cada uno en el momento presente preste atención, ¿sí? A todos esos patrones, ¿sí? Que no son casualidad, sino que son patrones con significación. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, Vani, Vicky. Las quiero mucho. Gracias. Gracias.